Un segundito en lo que empiezo a presentar y arrancamos con esto. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien, entonces, primero quisiera eh, iniciar por la teoría, porque siento que aquí es donde muchas personas tuvieron dificultades. Sí, me tomé el tiempo de leer los laboratorios y creo que sería prudente que repasáramos eso un poquito, ¿verdad? Solo, Abel, tenés tu micrófono abierto. Muy bien. Entonces empecemos. ¿Alguien tiene el laboratorio a la mano, compañeros? ¿No? Muy bien, permítanme un segundito, lo voy a buscar. Ok, muy bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la regla de decisión para determinar si vale la pena comercializar con base al precio? Esta, esta pregunta, principalmente el licenciado estaba pidiendo que se las pusiera y noté que algunas personas, como les mencionaba, tuvieron dificultades con la parte teórica. Así que si hay algún voluntario que me pueda ayudar para... yo igual les voy a dar la respuesta, pero si hay algún voluntario que quisiera compartir su opinión, la verdad es que sí, lo apreciaría bastante. Somos 36 personas. ¿Hay alguien que me quiera apoyar con esto, compañeros? Por favor. Lick, Sí, a ver. yo puse lo siguiente, pero pues igual veamos la respuesta. La pregunta decía, ¿cuál es la regla de decisión para determinar si vale la pena comercializar con base al precio? Si ambos países obtienen una ganancia y poder comerciar con precios competitivos y convenientes para ambos países, fue lo que yo coloqué. Si esa fuera la respuesta que pusieras en el examen, yo te la tomaría como buena solo por la primera parte, porque recordemos que dentro de los supuestos del modelo estaba, y como les había mencionado, que todas las personas involucradas como en este modelo económico tienen que salir beneficiadas de las transacciones, porque si, por ejemplo, no sé, Estados Unidos y Guatemala, ¿verdad? Y en el comercio entre estos dos países no existe un beneficio del cual se puedan eh, ver mejoradas las calidades de vida de todos los involucrados en cualquiera de los dos países, ahí no hay bases para el comercio, porque ese era como que el supuesto o el pilar que iba a hacer que las personas decidieran si valía la pena realizar comercio entre una parte y la otra. Es por eso que les hice el énfasis la última vez que estábamos haciendo los ejercicios de la comparación entre la autarquía y, pues, y las ganancias con el comercio exterior, ¿verdad? Porque si nosotros que no hay una ganancia comparado con lo que estaríamos haciendo si no estuviéramos comercializando, entonces no hay bases para el comercio. La, la interpretación en sí misma, y sí esperaría que me tomaran esto como que muy a pecho, no es como plasmar o calcar directamente lo que les estoy diciendo, sino captar la idea y ponerlo con sus palabras. Justamente así como Abel, yo, como les menciono, yo no califico los exámenes, pero yo te lo hubiera puesto buena porque mencionaste eso, ¿verdad? El bienestar de los involucrados. Ahora, aquí hay una muy buena, las limitantes de la teoría del comercio internacional. Si quieren, lo que voy a hacer es que mejor los voy a seleccionar por nombre, que yo creo que son un poco tímidos. Eh, Alicia Muralles, ¿estás por ahí? Sí, Lick, dígame. Perfecto. ¿Me podrías decir
uno de los, porque no quiero ponerme a buscar tu laboratorio, ¿verdad? No, no lo busque. Uno de los limitantes de esta teoría del comercio. Ahorita le voy a decir que lo tenía apuntadito en mi laboratorio. Espérame. Espérame, Lick. Aquí está. Es la segunda pregunta, ¿verdad, Lick? Sí. Sí, de que no consideran los otros modelos en los... ay, no, pero... no, de que por lo menos en una de las limitantes que yo puse es que se basan en supuestos simplificados que no representan fielmente la realidad. Es uno de los limitantes. Mira, tu respuesta me gusta porque es un comodín. La verdad es que esa respuesta aplica para cualquier modelo que ustedes vayan a estar viendo. Ahorita vamos a entrar con el modelo Hexer-Rolling, si no estoy mal, y pueden decir eso, ¿verdad? Porque al final es eso mismo, es una versión simplificada de la realidad que no aplica exactamente a todas las situaciones. Y eso justamente es de lo que ustedes se pueden como agarrar para poner una limitante, ¿verdad? Te agradezco mucho, Alicia. Veamos. Daniel López. Daniel, ¿estás por ahí? Buenas tardes, licenciados. Sí. Perfecto, gracias, Daniel. ¿Me podrías dar alguna limitante que hayas puesto para que todos podamos, ya sabes, aprender de esto? Ok. Yo puse la manipulación y el envilecimiento de la moneda. ¿Por qué crees que esa sería una de las limitantes del modelo? Fíjese, licenciado, que en este caso, pues yo lo busqué, la verdad. Ujú, Pues eso consideré yo que era, ¿verdad? Como al momento que se hace lo del comercio, pues se hace como que el intercambio, ¿verdad? ujú. Pero no sé si usted me podría ampliar ahí, porque sí me quedo corto un poco. Fíjate que me costaría un poco ampliarte eso porque la respuesta sería tuya, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué realmente la moneda no aplica mucho en este modelo e ibas en buen camino, ¿verdad? Porque justamente esa podría ser una de las limitantes que podríamos discutir, ¿verdad? Que no existe una política monetaria dentro del modelo y eso es una limitante, ¿verdad? No se mira velocidad de distribución, flujo de monedas, de transacciones, entonces eso podría ser fácilmente una limitante, ¿verdad? Pero creo que dijiste envilecimiento de la moneda, ¿no? Sí, licenciado. Sí, pues creo que sería un poquito como más alejado de eso, ¿verdad? Más como no existe eso, entonces podemos decir que ese podría ser una de las limitantes, ¿verdad? Yo creo que un como truco que podrían aplicar para facilitarse un poquito la vida es ver cuáles son los supuestos y tratar de encontrar como que hoyos argumentales directamente sobre ellos, ¿verdad? Más adelante, incluso están hablando acerca de... ¿Dónde está el laboratorio? Perdón, perdí de vista el laboratorio. Aquí está. Más adelante incluso les estaba mencionando por qué no hay acumulación de capital. Si ustedes recuerdan, lo que estábamos viendo aquí era el trabajo y el motivo por el cual el trabajo es intercambiable con el ocio es directamente porque es una relación de trueque entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, o sea, entre un producto de un país y otro de otro país, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no existen más factores de la producción, ¿sí? Que no estamos tomando, esto sí es obvio realmente, pero no estamos tomando avance tecnocientífico como sí lo podríamos hacer, digamos, en el modelo Cobb-Douglas. No estamos tomando en consideración el capital, no estamos tomando en consideración teoría económica, política monetaria, nada parecido, ¿verdad? Entonces, justamente lo que decía Alicia es como que una simplificación, ¿verdad? Una, una última persona que nos quisiera ayudar, por favor, que no quisiera gastar tanto tiempo en esto, también quisiera saltar a lo práctico de ser posible. Génesis, Michelle, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podrías colaborarnos con una... Estamos en una actividad esperando al licenciado. Pues no estoy muy seguro de si el licenciado se va a presentar el día de hoy. Solo vamos a resolver el ejercicio del laboratorio número 1 como una especie de repaso para el examen de la otra semana. Bueno, Génesis, ¿podrías decirme por favor una limitante del modelo? Yo coloqué alto grado de independencia y autonomía administrativa local. Esa es una limitante, alto grado de independencia. Am, muy bien. Una que podrían como tomar en consideración, digamos, es el hecho de que se depende demasiado de que los otros países necesiten nuestra mercancía, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado alguien estaba preguntando, ¿y qué pasaría si nosotros tenemos manzanas, ellos tienen peras y pues no quieren manzanas? El modelo se cae porque requiere que nosotros no solo seamos intensivos en la producción del bien que estamos haciendo, sino que los otros países lo requieran. Nuevamente, en este tipo de situaciones, y esto se los dejo como un consejo para las demás clases, váyanse a los supuestos del modelo y traten, yo lo que hacía es como que los miraba al revés. Si ellos decían, uno de los supuestos es que siempre tiene que llover, entonces yo iba a preguntarme, bueno, ¿y qué pasa cuando no llueve? Un ejemplo por el estilo, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la meta del modelo de comercio internacional? Esto, como lo mencionábamos en la primera pregunta, es el bienestar de todos los involucrados. Ese es principalmente uno de los supuestos, porque si recuerdan, el licenciado los presentó divididos en grupos que eran como que los fundamentales y los un poquito más como generales, ¿verdad? Entonces, dentro de los fundamentales está el hecho de que todos los involucrados tienen que salir beneficiados de las transacciones, ¿verdad? Pregunta 4. ¿Por qué no hay acumulación de capital en el modelo de comercio internacional? Justamente por eso, porque si lo miran así, dentro de la fórmula no estamos tomando en consideración la inversión, no estamos tomando en consideración el ahorro, solamente el consumo. Entonces, si no existe ahorro y no existe inversión, no puede haber cierto grado de acumulación de capital, ¿verdad? Porque incluso, si no estoy mal, y alguno de ustedes de repente me puede ayudar con esto, pero creo que dentro de uno de los supuestos estaba que se cumple la ley de Say, que es que todo lo que se produce se consume. Entonces, ya desde la entrada estamos viendo que no existe espacio para el ahorro, no existe espacio para la inversión como un excedente de producción, ¿verdad? Eh, es como si se van a hacer 10 unidades, 10 se tienen que consumir, ¿verdad? Entonces, por eso es que no existe un lugar para que haya acumulación de capital. Siguiente pregunta, explique de forma breve a qué se hace referencia con la movilidad perfecta internamente y nula externamente. Esta fue una pregunta que muchos dejaron en blanco y la explicación que el licenciado les estaba dando en su momento, que ya va un poquito más como que orientada a demografía, es que tanto como lo que se puede considerar capital humano, ¿verdad? Yo detesto esa palabra, pero las personas o los trabajadores no estamos tomando en consideración dentro del modelo que haya migración, ya saben, interna, externa. Eh, entonces, por eso es que es como que si las personas que están en Estados Unidos vinieran aquí a Guatemala a trabajar, eso tendría una repercusión en la forma en la que nosotros estamos produciendo, viceversa también. Aquí no existe eso. Entonces, por eso es que podemos decir que la movilidad es perfecta internamente, o sea, las personas de Guatemala se quedan en Guatemala, pero nula externamente porque nos están yendo a los otros países a trabajar. La otra la dejé solamente como para subirles puntos, la verdad. ¿Cuáles son los tipos de ganancia? Fácil, ocio, ¿sí? Y de consumo. Son los dos tipos de ganancia que hay, ¿verdad? Y por último, en el escenario de ventaja absoluta, ¿por qué durante una saturación de producción se puede elegir mayor ocio al mismo nivel de producción? Esto, justamente como les estaba mencionando, es directamente porque el sistema se basa en el trueque. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 10 aguacates y David tiene 10 fresas, el intercambio es vis a vis, es 1 a 1. Entonces, si por ejemplo yo encuentro la forma,
y como menciona aquí, ¿verdad? Saturación de producción. Creo que en la teoría que se les va a presentar la otra semana, esas son la clase de cosas que deberían de como poner atención. Son palabras clave, ¿verdad? Saturación de producción, se está produciendo al límite de las capacidades, ¿sí? Y con el mismo nivel de producción, que no se está cambiando nada. Entonces yo voy a asumir especialización, ¿sí? Porque ahí es donde yo soy como que más óptimo en la forma en la que estoy produciendo. Y cuando tomamos esto en consideración, yo puedo decir que si ya estamos al tope de nuestras capacidades y estamos produciendo de la forma, como la mejor forma posible, entonces donde yo antes podía hacer 10 aguacates y 6 fresas, ahora puedo hacer 20 aguacates, ¿sí? Se toma en consideración la hora hombre de un producto y del otro. Cuando ya tenemos estas 20 unidades producidas, yo puedo decir, le voy a entregar lo que haga falta para cumplir mis obligaciones comerciales y el resto depende de mí, tomando siempre en cuenta que son horas hombres las que se emplean, si las voy a usar para producir más y un consumo interno o para descansar. Ese es como que el desglose de toda la idea de por qué este sistema de trueques permite que las personas descansen o tengan, no sé, recreación lúdica, como sea, comparados con otros modelos. Esas, como les mencionaba, no es que sean como las respuestas directas que yo quiero que plasmen, sino una idea generalizada, ¿verdad? Solo para que, digamos, tengan alguna concepción, un panorama un poquito más amplio de cómo es que funciona el modelo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta de esto, compañeros? Bien, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Ana, por favor. No sé si podría repetir lo que dijo la respuesta del 3 que yo estaba escribiendo y cuando escuché ya estaba diciendo la del 4. Por favor, Disculpa. o más o menos por... Sí, disculpa, hablo bastante rápido. ¿Cuál es la meta del modelo de comercio internacional? Esa sería. Sí, por Muy bien. favor. La meta en sí mismo es el bienestar para todos los involucrados y eso justamente es lo que mencionábamos en la pregunta 1 como la regla de decisión para determinar si vale la pena comercializar con base al precio, ¿sí? La ganancia que un país percibe al realizar comercio con otro país, lo que muy utópico, por cierto, ¿verdad? Pero lo que se supone es que se distribuye de una forma que permita que todos los involucrados sean beneficiados proporcionalmente a lo que se está obteniendo como una ganancia, ¿verdad? Entonces, es por eso que cuando les estaba explicando lo de los términos de comercio, que las obligaciones comerciales, llámenle como quieran, es como el punto óptimo en el que dos países se pusieron de acuerdo para decir, toda mi gente va a estar bien con esto, digo yo, y el otro país va a decir, toda mi gente va a estar bien con esto. Entonces, la palabra clave, tú lo desglosas como creas prudente, pero la palabra clave siempre es el bienestar, ¿verdad? Gracias, Lex. Muy bien. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, yo quisiera tomar la oportunidad para que resolvamos uno de los ejercicios del laboratorio. Principalmente, yo diría el que vi que menos o el que más dificultades estuvo dando, ¿verdad? Entonces, si nos da tiempo, hacemos el 4 y quisiera arrancar con el 1. Entonces, solo permítanme, vamos a copiar. La Inglaterra. 5, 30, 40. Azúcar, café. Ajá, ¿qué producto más eficiente? Ahora especialización. Ah, muy bien. Entonces, nos ponen nuestro problema de la siguiente manera, ¿verdad? Yo, desde la entrada, yo creo que lo que nos puede facilitar mucho la resolución de los problemas es ubicar como aspectos claves que nos ayuden a definir si son ventajas absolutas o si son ventajas comparativas. En este caso, como se dan cuenta, o bueno, más bien dicho,
Se los dejo a ustedes. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Estos son ventajas absolutas o ventaja comparativa de lo que vamos a hacer? Absoluta. Muy bien. ¿Por qué creerías tú que es una ventaja absoluta, Ana? Yo diría que es ventaja absoluta porque como no hay un término así como que de intercambio, entonces quiere decir que... Tienes razón, lo olvidé. Ajá. Permíteme un segundito. Bueno, son las y 30. Yo les pregunto a ustedes, las ventajas absolutas siento que han sido como que las más sencillas de resolver porque solamente es multiplicar la producción por 2 considerando las horas hombre, pero se los dejo en su, o sea, es su voto, si quieren que quedemos con las absolutas y lo resolvemos paso a paso o si mejor saltamos a las comparativas. Pasemos al siguiente. ¿Sí? Perdona, Jennifer, ¿puede decir la respuesta de la 1? Ana, saltemos. Ok, muy bien. Y solo para responderte, Ana, discúlpame que no vi tu pregunta. ¿Cuál es la regla de decisión para determinar si vale la pena comercializar con base al precio? El bienestar de los involucrados, ¿sí? Esa es como que dentro de los supuestos específicos del modelo. Eso es a lo que le tenemos que poner como un poquito más de prioridad, ¿verdad? Entonces, tú lo puedes elaborar en la forma en la que creas prudente, pero lo más importante es que sí le pongas atención a eso. Sally, por favor. Solo una pregunta rapidita con esta de ventajas absolutas. ¿Todos los bienes se multiplican por 2 o solo los mayores? ¿Podrías acercarte un poquitito más a tu micrófono? Disculpa. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, perfecto. Sí, de que en este de ventajas absolutas todos los bienes se multiplican por 2 o solo No. los mayores. De hecho, ninguno como tal, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tomando en consideración aquí es que a Guatemala le toma 1 hora, hombre, producir azúcar y 1 hora, hombre, producir café. Entonces, al final, en este tipo de producción, tenés 2 horas, hombre, porque utilizaste 2 para producir una en el café, una en el azúcar. Ya ahí me quedó claro. Gracias, Lick. Por supuesto. Muy bien, como al igual que en las votaciones que ya próximamente vienen, los que hablan son los que deciden por los que no quieren hablar, entonces vamos a pasar al ejercicio número 2. Por 9, 6, 12, 18. Sí, dime. Auri, creo que es. Sí, por supuesto. Ahorita te explico eso. 12, 6, 18. Ok. Banana y fresa, ok. Si lo pones de esta manera, cuando tú tienes dos países que tienen dos tipos de producción distintas, hay una forma fácil de verlo, ¿verdad? Como un truco, si lo quieres ver así. Yo sé que es sencillo ver la matriz y decir, bueno, en este caso, El Salvador es mejor en los dos y Guatemala es peor en los dos, y usar eso como un elemento, ¿verdad? Esa sería una manera.
O la otra es que, por ejemplo, así como estaba en el anterior, que era 30, 40, 60, 25, y Guatemala e Inglaterra. Entonces, en este caso, independientemente de cuál sea la producción, ¿verdad? X y Y, si lo quieres ver en esta forma, Guatemala es mejor en la producción del bien Y e Inglaterra es mejor en la producción del bien X. Entonces, en estos términos de intercambio, siempre va a ser un poquito más evidente que Guatemala va a querer más del bien X, del cual no es tan bueno produciendo, e Inglaterra va a querer un poquito más del bien Y, del cual no es tan bueno produciendo. Caso contrario, si miras esta matriz, que ya sería las ventajas comparativas, El Salvador es mejor produciendo tanto banano como fresa, y Guatemala no es bueno produciendo ni banano ni fresa. Entonces, esa sería como la pista contextual que podrías utilizar para saber si el problema va a requerir que operes como ventaja absoluta o si requiere que operes como ventaja comparativa. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto. Muy bien, entonces arrancamos con esto. Los términos de intercambio son 27 y 27. 27 y 27. Bueno, aquí no importa. Puede ser cualquiera, banano y fresa. Entonces, arrancamos nosotros, o sea, el paso como fundamental que yo diría, siempre tendría que ser identificar en qué somos menos malos en la producción, ¿verdad? Todo esto tomado desde el punto de vista de Guatemala, porque ellos son los menos óptimos, creo que es la forma más amable de decirlo, en la producción. Si se dan cuenta, en banano no son tan buenos como El Salvador y en fresa no son tan buenos como El Salvador. Entonces, como ellos son los que están en una desventaja, a ellos les toca decidir en qué se van a especializar. Pero esa decisión como tal, nosotros la vamos a obtener de una división. Entonces vamos a tomar estas 12 unidades, que son como el mayor nivel de producción que lo otorga El Salvador, y lo vamos a dividir dentro de lo que puede producir Guatemala, que son 9. Y lo mismo para la fresa. Entonces, en este caso, tenemos que buscar en cuál somos menos malos, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, entre estos dos productos, ¿en cuál dirían ustedes que somos menos malos produciendo? Banano. Perfecto. Y ponemos acá. El país debe especializarse en mercancía. Ser ganancias en términos de trabajo y de ocio. Muy bien. Yo voy a empezar con las horas hombres requeridas. Y yo creo que esta podría ser una manera en la que ustedes podrían abarcar su examen, si les ponen un problema como tal. Y ya después solamente dejar constancia del procedimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros ahorita lo que vamos a intentar hacer es identificar cuántas son las horas hombre que se requieren para la producción de azúcar en el país A. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que tomamos las 27 unidades de banano, que es lo que se requiere de nosotros en nuestros términos de intercambio, y lo vamos a dividir dentro del banano o de la producción de banano.
Y vamos a hacer lo mismo para el país B. Entonces vamos a tomar estos 27, que es lo que se requiere de nosotros, y, perdón, y lo vamos a dividir dentro de lo que va a producir El Salvador, que es la fresa. Entonces tomamos 27 y 18, nos da 1.5. Haciendo esto, nosotros ya determinamos cuántas van a ser nuestras horas hombres requeridas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quisiera, de ser posible, ir paso por paso para que no nos vayamos a perder. ¿Alguna pregunta de qué hice acá? ¿Cómo obtuve estos números? Cualquier cosa. ¿No? Todo claro, licenciado. Perfecto. Entonces, yo, como estoy obsesionado con este concepto, quisiera... Uy, una pregunta. Por el momento no, perfecto. Entonces quisiera saber cómo es mi producción en autarquía. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar las horas hombre, que ya dejamos como en evidencia cómo es que los obtuvimos, y, perdón, y las vamos a multiplicar por la fresa. Perdonen un segundo, compañeros. Disculpen por eso. Muy bien, entonces tomamos esto y lo multiplicamos por la fresa. Entonces estamos viendo cuál sería nuestra producción del bien en el que no nos estamos especializando. Aquí les voy a dejar cuáles fueron las variables que tomé. Entonces son las horas hombre que se requerirían para este tipo de producción que se está solicitando de nosotros, y cómo sería nuestra producción si no hubiera comercio internacional. Nos da 18. Son 18 unidades producidas, ¿verdad? Y quintales o la dimensional creo que está un poquito de más, ¿verdad? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el país B. Entonces tomamos estas horas hombre y las multiplicamos por la producción de banano. Tenemos coincidentalmente que también sería 18 y 18. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si alguien se perdió, no sabe de dónde salieron los números, cualquier cosa. ¿Le puede repetir la multiplicación de esas? Perdone. Sí, claro. Como esta es producción en autarquía y nosotros ya sabemos cuántas son las horas hombre que se requieren para, para lo que se está solicitando de nosotros, ¿verdad? O para el tipo de producción que se está solicitando de nosotros. Entonces vamos a tomar esas mismas horas hombre y las vamos a multiplicar por el producto en este caso de Guatemala, sobre el cual no nos estamos especializando, ¿verdad? Para terminar de ver cuál sería nuestra producción en autarquía. Entonces tomamos las horas hombre, 3, y las multiplicamos por 6, que sería la producción de la fresa. Y en el caso de El Salvador, hacemos lo mismo, y con ellos va a ser el banano, que sería lo opuesto de lo que se estaría pidiendo de nosotros, y lo multiplicamos por las horas hombre que nos de hacer la misma relación, ¿verdad? ¿Okay? Fresa dividido fresa. No sé si aclaro tu pregunta con eso. Explica, estamos, gracias. Perfecto. Luego, yo quisiera que Cristian, por favor. Buenas tardes, Lick. Fíjese que la pregunta dice, ¿existe ganancia comparado con la producción en autarquía? Entonces yo lo que hice fue restarle los 27 que son las disposiciones menos la producción en autarquía. Fíjate que justamente eso voy a hacer ahorita. Ahorita mismo íbamos a entrar a las ganancias. Bueno. Muy bien. Acá vamos con las ganancias.
Y justamente como nos está diciendo el compañero, entonces nosotros vamos a tomar nuestras obligaciones comerciales, que son este 27, y le vamos a restar nuestra producción en autarquía. Y en el caso del país B, que es El Salvador, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces tenemos 27, 18. Y aquí nosotros podemos calcular nuestras ganancias. ¿Con eso respondo tu pregunta, Cristian? Sí, solo que ahorita me quedó una duda porque si ¿cómo es? Las disposiciones son 27 y la producción total que tenemos es 18, entonces el 9 sería negativo. O sea, no podríamos cumplir con las obligaciones comerciales, con la producción en autarquía, ¿no? Míralo como que lo que se solicita de nosotros es que entreguemos 27, no sé, quintales, gramos, como sea, ¿verdad? De azúcar, y lo que nosotros podríamos producir en autarquía sería 18. Entonces, en ese caso en particular, no es tanto como que lo que nosotros debemos versus lo que nosotros producimos, más bien lo que nosotros producimos para autoconsumo no se puede comparar con lo que estaríamos obteniendo si nos aperturáramos al comercio, ¿verdad? Entonces, sí existen bases para que nosotros nos abramos al comercio exterior, porque en este caso los términos de intercambio de 27 es como que la meta a la que nosotros tenemos que alcanzar, ¿verdad? Ah, ya entendí. Gracias. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar con las ganancias en el uso intensivo del trabajo. Muy bien. Repito, ¿hay alguna pregunta o algo, alguna cosa de la que no estén muy seguros que podamos aprovechar ahorita para resolver antes de continuar con esto? Licenciado, solo que en el inciso anterior es expresarlo en términos del ocio. Sí, eso también lo voy a hacer, pero lo voy a hacer hasta el final. Oh, muy bien. Ajá, sí, no te preocupes. Así vamos a abarcar todo, ¿verdad? Solo que lo estoy haciendo como que de una manera que a mí me resulte un poquito más práctica para llevar un orden, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es calcular cómo serían nuestras ganancias si estamos utilizando intensivamente el trabajo. La mayoría de libros les van a poner como que la terminología viene de las palabras que son en inglés. Entonces L es de labor o trabajo en inglés. Y por eso es que también pueden encontrar, no sé, otra forma de ponerlo, ¿verdad? Lo que voy a hacer en este caso es que voy a tomar nuestros términos de intercambio, que son de 27, ¿sí? Que es lo que ya habíamos pactado, que era lo que necesitábamos obtener en estas relaciones comerciales, y lo voy a dividir dentro de mi producción de café. No es de fresa, perdón. Eso. Y voy a hacer lo mismo en el caso de El Salvador. Voy a tomar mi producción de fresa y la voy a dividir dentro de mi producción de banano. Entonces, esta se puede interpretar como que, digamos, la ganancia neta que nosotros vamos a obtener
al momento de utilizar intensivamente nuestro capital humano para la producción de los bienes en este caso, los que no nos estamos especializando, ¿verdad? O los que estamos dando como en intercambio, que no son los que nosotros vamos a exportar como tal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este paso? ¿Alguien se quedó atrás? ¿No? Ok. Y bueno, antepenúltimo, yo quisiera saber también, justamente como cuando hicimos el ejercicio la vez pasada, ¿cómo sería la producción del bien que nosotros estamos importando? Entonces, en este caso, vamos a tomar en consideración el uso intensivo del trabajo para determinar sobre el bien que nosotros nos estamos especializando, ¿sí? Entonces, tomamos esto y lo multiplicamos por lo que nosotros estamos produciendo con especialización. Los 9, ¿por qué lo multiplicó, Lick? Los 9 de la producción de banano. ¿Por qué estamos multiplicando el 4.5 por el 9? Es tu pregunta. Sacar ese en el bien importado de las importaciones. ¿Por qué estamos multiplicando esos dos términos? Es la pregunta. Ajá, es el 9 contra la producción de banano, ¿no? El 9 contra la producción del banano. El 9 es la producción del banano en el caso de Guatemala. Y cuando se trata del uso intensivo del trabajo, míralo como una comparación de, ¿cómo te pongo esto? Si tú no sos productivo en la fresa, eso significa que tú te vas a tardar más haciendo, no sé, digamos un quintal de fresa de lo que te vas a tardar haciendo un quintal de banano. O incluso si fuera una producción como que estuvieras haciendo pasteles, ¿verdad? Y tú no tenés un cuchillo para partir fresa, pero sí tenés un cuchillo para partir banano, entonces tú vas a ser más lento haciendo pastel de fresas que pastel de banano, ¿verdad? Entonces lo que estamos buscando ahorita nosotros hacer es, si tomamos en consideración en el peor de los escenarios nuestra producción más lenta, menos productiva, menos óptima, ¿cómo sería nuestra producción, verdad? Y es por eso que tomamos en consideración la fresa en el caso de Guatemala. Y al momento de que nosotros miremos sobre el bien importado, estamos tomando ese peor escenario donde somos muy, muy malos produciendo y estamos viendo cómo sería esa producción si fuera sobre el bien que nosotros sí somos buenos produciendo, ¿verdad? Que es en este caso el banano. Entonces, cuando tú produzcas o sea, sobre el peor de los escenarios en el que sos menos productivo, la diferencia tú ya vas a poder sacar el ocio, que es algo que nosotros vamos a hacer un poquito más adelante. No, ahorita sí perdí quién me estaba hablando, creo que es Juan Quevedo, ¿no? Es que la duda era del 40.5 cómo salía, pero ya lo logré descifrar ya. Ah, muy bien, perfecto. Y en el caso de El Salvador vamos a hacer exactamente lo mismo, siempre en términos del producto que sí se está especializando el país como tal, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestras ganancias y las multiplicamos por la fresa. Nuevamente aquí es súper coincidental que esté quedando igual. Quisiera que no fuera ese el caso, pero sí es mera coincidencia que esté quedando igual, ¿verdad? Y después yo quisiera ver nuestras ganancias ya como un todo, ¿verdad? Entonces, esto es justamente lo que te estaba mencionando. Vamos a tomar esto, le vamos a restar nuestras obligaciones comerciales, nos da 13.5. De aquí tú podrías decir, no sé, quiero que la diferencia sea para ocio, para descansar, o quiero que la diferencia sea para producción, que en este caso sí lo fue. Entonces, en este caso, tú te estás quedando
con con las 27 unidades que estás intercambiando, ¿sí? Que sería lo que estás recibiendo en los términos de intercambio, y aparte te estás quedando con un excedente de 13.5 quintales de lo que produciste, que en este caso es banano, ¿verdad? Cuando tú lo miras en estos términos, podrías decir que el comercio sí fue benéfico, porque no solo te quedaste con los 27 quintales de fresa que no hubieses podido producir en autarquía, acá está, ¿sí? Hubieses podido producir 18, gracias al intercambio conseguiste 27 y encima te quedaste con un excedente o con un remanente de 13.5 kilogramos. Entonces, cumpliste con las obligaciones con tu pueblo o con tus ciudadanos, como sea, para darles bienestar en términos de lo que ellos pedían, que en este caso era fresa, y encima te quedó un poquito más. Ojo, esto que está acá, tú lo pudiste haber utilizado en lugar de esto, solo calcular las horas hombre y decir, lo que me hubiese tomado para esta producción de 13.5 kilogramos o libras o lo que sea de banano, quiero usarlas en ocio, quiero que todos descansen. Y te quedarías netamente solo con lo que obtuviste de la fresa, sin tu excedente del banano, pero eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Y para el caso del Salvador, hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Solo vamos a tomar nuestra producción del bien importado y le restamos nuestras obligaciones comerciales y otra vez quedó igual. No me gusta porque hace que sea un poquito más difícil comprenderlo, pero no creo que sea algo que ustedes no puedan manejar. Ganancia en términos de ocio. Ahora sí, ya podemos proceder con el ocio, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que tomamos en consideración cuando fuimos intensivos en términos del trabajo, porque eso sería lo que tomamos como una base para la determinación del ocio, ¿verdad? En el escenario donde fuimos más productivos, ¿cuánto es lo que tendríamos de tiempo para relajarnos si no hubiésemos sido así de productivos, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar el 4.5 de las ganancias en uso intensivo de trabajo y le vamos a restar las horas hombre. 1.5. Cuando digo 1.5, quisiera que lo interpretaran mucho como que la unidad son 60 minutos y el punto decimal corresponde a una cantidad dentro de los 60 minutos, pero generalmente para determinar esto sería preferible que utilizaran una regla de 3, porque en este punto en particular es donde, o sea, cuando se les hace preguntas sobre las ganancias en términos de ocio o las comparaciones cuando se aplica el ocio en lugar de la producción, he visto que algunas personas lo dejan como 1.6 horas hombres y ahí se queda, ¿verdad? Pero sí sería bueno que dejaran son 120 horas o cualquier cosa por el estilo, ¿verdad? Solo para que sea un tantito más fácil de interpretar lo que están haciendo, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, hacemos exactamente lo mismo. Y nos da 0.75. ¿Hay alguna pregunta con este paso, compañeros? No, licenciado. Perfecto. Entonces, una consulta. Sí, a ver. Con respecto de acá, donde dice ganancia de ocio, de ocio. De osos, ajá. ¿Cómo lo interpretaría usted ese 1.5? O sea, yo ya me sé todo, o sea, todo el procedimiento, solo la interpretación de ese 1.5 que usted comenta que lo podríamos pasar a horas. Mi interpretación sería que si yo no trabajara intensivamente en la producción del bien que estoy especializándome, podría tener 1 hora y 30 minutos de ocio para, qué sé yo, fines lúdicos para las personas, ¿verdad? Pero si los emplearas para producir directamente, ya también puedes decir que tendrías una ganancia de 13.5 kilogramos, libras o lo que sea, arrobas, qué sé yo, de
del bien que tú estás exportando, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Compañeros, ¿alguna otra duda que alguien haya tenido? Solo las horas, las horas hombre, ¿por qué se multiplican para sacar esos resultados del ocio? ¿Ah? Bueno, supongo que sí. Porque son las horas, hombre, lo que tú vas a obtener. O sea, el ocio en sí mismo es no producción, ¿verdad? Es la cantidad de tiempo que tú no vas a estar produciendo. Entonces, tú vas a tomar en cuenta el tiempo que hubieses tomado para producir intensivamente el bien, ¿sí? Y esa diferencia es lo que a ti te queda de tiempo disponible para que tú puedas, qué sé yo, recrearte, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos usando las horas hombres requeridas, porque esa va a ser como que la dimensional que determina cuánto es lo que nosotros vamos a producir, ¿verdad? Entonces, si tú en 5 horas corres 10 kilómetros y estás haciendo lo mejor, los mejores zapatos, la mejor ropa, qué sé yo, esa es lo que yo diría, bueno, si él no estuviese corriendo al tope de su capacidad, ¿cuánto tiempo podría descansar Juan, por ejemplo, verdad? No sé si respondo tu pregunta con eso. Sí, está bien, gracias, Alex. Muchas gracias. Compañeros, desafortunadamente ya son las 7. Como se darán cuenta, esto no siempre es como lo más rápido de hacer, pero los otros ejercicios, en pocas palabras, son virtualmente lo mismo. Yo les deseo muchísimo éxito para su examen de la otra semana. Como un pequeño tip que sí les quisiera dejar es no usen las diapositivas como una base, ¿verdad? Porque no tienen mucho contenido que ustedes puedan utilizar como una respuesta directa a una pregunta, ¿verdad? Y me parece, según lo que pude ver, que el licenciado va a utilizar mucho el análisis que ustedes van a dejar en el examen para calificarles. Entonces, sí les recomendaría que si tengan el tiempo, lean los capítulos que el licenciado les dejó. Yo nuevamente se los voy a preguntar hoy para ver si no ha cambiado de opinión y se los voy a subir al Classroom para que ya estén enterados quienes no estuvieron en la clase pasada. Y por favor, léanlos. Y traten de utilizar su análisis, ¿verdad? Así como lo que vimos al inicio con las preguntas, no es que pongan algo directamente, sino que hay palabras claves que van a hacer que uno diga, él entendió, pum, cheque, punto, para el estudiante, ¿verdad? Por lo demás, sí les deseo muchos éxitos y nos estaremos viendo hasta dentro de una semana. Sí, igual las diapositivas no las han subido. Hoy le voy a hablar al licenciado, no creas. Gracias. Lick. Feliz noche, compañeros. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias.